Bendito y alabado sea nuestro Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo por todas sus riquezas, por su misericordia, por su paciencia, por su fidelidad. A pesar de que proféticamente estamos en los tiempos de apostasía, Dios no desampara al justo. Así, bendito hermano y bendita hermana, los que venimos mediante su bendita presencia, los que venimos como pueblo suyo, como hijos suyos, con temor, con temblor, con credulidad, con hambre y sed de justicia, son a los que el Todopoderoso y nuestro Señor Jesucristo nunca van a despreciar y siempre vamos a tener todas estas riquezas que nos ha dejado en este nuevo pacto para subsistir, para mantenernos de pie, para mantenernos vestidos, para mantenernos despiertos y poder ir algún día a la promesa eterna. Estos son los deseos de Dios, este es el pacto para su pueblo y ya depende de cada uno, bendito hermano y bendita hermana, de la credulidad que nosotros tenemos para que Dios no nos desampare. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo le he pedido a Dios por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se vayan a perder. Por los que estén predestinados para encontrar estas enseñanzas por este medio y por cualquier otro medio. Yo le he pedido a Dios también por este siervo suyo para que me permita el privilegio de ser un instrumento y que el Todopoderoso hable por medio de este servidor. Yo he orado, bendito hermano y bendita hermana, por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra de vida. Así me pongo a los pies de Dios, de mi Señor Jesucristo y de usted como sirviente suyo para continuar con la enseñanza número 76 del Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículo 34. Vuelvo a repetir, el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículo 34. Y Jesús, antes de ir a la cruz, Jesús, en toda enseñanza, siempre se juntaban los opositores, los que no creyeron en Cristo, los que buscaban los primeros lugares, los hipócritas, los fariseos, los que se jactaban de conocer la ley, pero eran sinagoga de Satanás, y Cristo Jesús con amor, Dios por medio de Cristo Jesús con amor, les enseñaba para ver si acaso se arrepintiese alguno de ellos, que sí, bíblicamente, algunos, cuando Cristo Jesús predicaba, algunos se arrepentían, pero no como Dios y Cristo Jesús hubiesen querido. Recordemos que ayer y antier vimos cómo Cristo Jesús les habla al arrepentimiento, les habla y les pone parábola de una higuera estéril, ya preparando Cristo Jesús la enseñanza de que la vida eterna es dar un fruto. Ya vimos también la parábola de la mostaza, de la levadura. También Cristo Jesús dio la enseñanza de la puerta ancha y la puerta angosta. Así, bendito hermano y bendita hermana, una vez que Jesús enseña estas cosas, empieza a decir, y la palabra ya está viva, ya no es para aquellos, porque aquellos ya están, algunos durmiendo y otros muertos, porque durmieron sin creer en Cristo Jesús. Hoy nosotros sabemos, por la palabra de Dios,
que todo aquel que ha sido llamado por medio del Evangelio, nos hemos acercado a la ciudad santa, ya no somos de aquí abajo, somos israelitas, somos judíos, no por el exterior, sino en el corazón, somos de Jerusalén. Así que aquí dice Cristo Jesús, y hoy es para nosotros: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Ahora, la maldición de este bendito rey, del Hijo de Dios, es para el pueblo, bendito hermano, porque el pueblo tuvimos el privilegio y tuvimos la oportunidad de creer y de hacer frutos dignos, de entrar por la puerta estrecha, de trabajar en la obra de Dios como lo hemos visto, y la mayoría no ha querido. Ahora, ¿cuál es el fruto de todos aquellos que fuimos llamados, que tuvimos un crecimiento y que transgredimos la ley de Dios? Como la bendita palabra nos ha dicho: dos reyes, uno del mal, otro del bien. Dos caminos, uno ancho, el otro estrecho. Dos frutos, uno malo y uno bueno. Los seres humanos, instrumentos de cualquiera de esos dos poderes. Yo sé que una vez que fui llamado y participé de la oportunidad que Dios me dio para aprovechar sus riquezas o ser incrédulo y irme a los deleites y al engaño temporal, yo sé que si yo transgredo la bendita ley, me vuelvo instrumento y adversario de Cristo Jesús y me quedo engañado, jactándome que soy un cristiano o que soy del pueblo de Dios, y quedo engañado predicando una mentira. Y obviamente me vuelvo enemigo de los que predican a Cristo, de los que predican el verdadero evangelio, de los que predican la cruz, de los que predican una muerte, de los que predican una consagración, de los que predican integridad, de los que predican la verdad. Me voy a volver enemigo de ellos y voy a torcer las escrituras, porque es una maldición ya escrita que Dios lo permite. Así que aquí le está hablando a la cizaña y al trigo. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que ya vimos también que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Ahora, aquí desde que Cristo Jesús vino, ya había este fruto, como lo sigue habiendo el día de hoy. Ahora, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Sí, en aquel entonces tenían el favor de Herodes, de Pilatos, como a Cristo Jesús, la facultad de a veces matar a algunos. Y de igual manera, en el Antiguo Testamento, a muchos mataron. Bendito hermano y bendita hermana, a Pablo lo encarcelaban, muchas veces lo quisieron matar, a Pedro lo mataron, a Pablo lo mataron. Y así, durante todo este tiempo también del Nuevo Testamento, en muchos países, como en el Medio Oriente de muchos países, el día de hoy, en el 2025, siguen matando a muchos cristianos. Siguen matando. En algunos otros países no, porque hay cárcel, porque hay otra política, como aquí en México, por ejemplo. Aquí en México nos detestan, nos odian, el mundo nos aborrece, pero vaya, no nos pueden matar. Los falsos representantes quisieran, rechinan dientes, ¿verdad? Quisieran matarnos, pero no pueden porque saben que van a la cárcel. Ahora, en aquel entonces, pues los mataban a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Muy importante, bendito hermano y bendita hermana. Mire, alguna ocasión, después de un tiempo, después de que Dios me llamó, me dijo que por amar mediante su bendita presencia y dar la vida y ir a dar el mensaje, iba a padecer, me iban a vituperar, me iban a perseguir y quizás me pudiesen matar, que hasta ahorita pues Dios no ha permitido. Y le
digo algo, una parábola, empezando por Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, cuando lo prendieron y fueron con palos, Él dijo, ¿por qué vienen a prenderme como si fuera un delincuente? ¿Qué mal les hice? ¿Por qué pecado me acusan? ¿Por venir a enseñar el camino? ¿Por venir a dar mi vida? ¿Por venirles a servir? ¿Por venirles a lavar los pies? ¿Por venirles a amar? Claro, bendito hermano y bendita hermana, que a todos aquellos que están en sus razonamientos o están engañados en la idolatría y viene Cristo y les dice que son pecadores, que ese no es el camino, muchos se enojan, muchos se molestan. Y por querer invitarlos a las riquezas, a la paz, al camino, al gozo, por tratar de convencerlos mediante el Espíritu Santo a la verdad, por eso han matado a profetas. Y alguna ocasión yo le ponía una parábola para poder profundizar esto. ¿Por qué se lo digo, hermano? Porque a todos los que derramaron sangre inocente, a todos los que estuvieron en contra de los verdaderos siervos de Dios, algún día, bendito hermano y bendita hermana, van a recibir un justo castigo horrible, ya profetizado, porque el juicio empieza por la casa de Dios. Y miren, alguna ocasión yo ponía este ejemplo. Yo me salí de la ciudad, del mundo, y me interné en un bosque, porque ya no soportaba la conducta nefasta de los seres humanos. Y en soledad, a mucha distancia, después de mucho tiempo, me hice amigo de varios animalitos, de conejos, de ardillas, de venaditos y de muchos. Claro que ellos no entendían mi lenguaje, ni yo entendía su lenguaje, pero tuvimos una cercanía, se acostumbraron a mí, les daba yo de comer, ya no me tuvieron miedo, y por años, tuve una amistad con muchos animalitos. Después de muchos años, 20 años, escuché que donde yo me había ido y donde había hecho la amistad con los animalitos, había ya crecido la ciudad y ese bosque había sido vendido por el gobierno a empresas para construir casas. Y los animalitos estaban en peligro. Y yo trataba de decirles, síganme, vámonos, lejos, salgamos de aquí porque van a meterse los seres humanos y van a destruir y van a acabar con sus vidas. Y me desesperaba yo y no me entendían. Entonces, una parábola, ejemplos, estoy poniendo parábolas. Entonces escuché una voz que me dijo, ¿los amas tanto? Yo le dije sí. Y me dijo, te convertirías en un animalito para que puedas darles el mensaje de que va a ser destruido y de que salgan de ahí para que se salven. Pero te advierto que por ese amor que tú les tienes, la mayoría se van a burlar y te van a matar porque no van a creer. Y aún así, yo le dije, pues por algunos pocos, no me importa, por algunos pocos que se salven, conviérteme en animalito para poderles dar el mensaje. Así, bendito hermano y bendita hermana, nuestro Señor Jesucristo, Filipenses capítulo 2, dice la bendita palabra, que siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios a cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose menor que los ángeles, y se humilló hasta la muerte de cruz para venirnos a traer un mensaje de salvación, para venirnos a profetizar los planes de Dios y de destrucción que tiene para el mundo. Y la mayoría mataron a Cristo, mataron a los profetas, mataron a los que nos dedicamos
con temor y temblor, a tratar de sanar, a tratar de llevar el mensaje y a tratar de amar. Y por dar nuestras vidas, claro que toda la gloria es de Dios, por amar, por cumplir con el pacto, por encargarnos de los negocios del Padre. A muchos profetas han matado, a otros han apedrado como a Esteban, como a Pedro, como a Pablo y como a muchos otros. Y a los que no han matado, nos han perseguido, nos han echado de sinagogas, nos han odiado por tratarles de decir la verdad. Y aquí, primeramente, Cristo Jesús. Fíjese bien. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, a Jerusalén, a Israel, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y quiero decirle que el temperamento de una gallina que tiene pollitos, cuando los quieren atacar o algo, la gallina es muy agresiva, los protege bajo sus alas. Y de igual manera, bendito hermano, hay muchísima enseñanza ahí. Como la gallinita a sus polluelos debajo de sus alas. Las alas tienen representación, porque las alas las tiene un ave que vuela. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, hay gallinas silvestres que vuelan. Ahora, Cristo Jesús no era de aquí abajo. Cristo Jesús tenía las alas del gran águila. Cristo Jesús en alguna ocasión le decía a un rey: yo no soy de aquí abajo, mi reino es de allá arriba. Así como estos tampoco son de aquí abajo. Las alas simbolizan, bendito hermano y bendita hermana, que cuando Cristo Jesús vino y nos resucitó, nos sacó del mundo, nos elevó, nos dio la cruz para estar arriba, nos dio poder para caminar encima del mar, nos dio las alas del gran águila para volar, para ser un pueblo de arriba, para ser un pueblo que no busca las cosas terrenales. Y Cristo Jesús, como ejemplo, como autor y consumador de la fe, vino a enseñarnos que Él nunca militó a los deseos de la carne, sino que en todo momento vino a ser un ser de arriba, un ser que tenía alas, un ser que dedicó su vida a los negocios del Padre y con esas alas nos quiso proteger en sombra, nos vino a dar sombra, pero nos vino a amar a muchos. ¿Cuántas veces? Primeramente al pueblo. ¿Cuántas veces? Y vuelvo a repetir, la palabra es viva el día de hoy, porque yo le voy a decir una cosa. ¿Cuántas veces los cristianos, Dios les ha permitido que llegue un verdadero siervo a sus vidas o que encuentren una enseñanza conforme a la presencia de Dios y se burlan? Y nada más ven un momentito y dicen: ¡nah! Tú eres esta palabra, ¿quién podrá aguantarla? Legalista, exagerado, ¿cómo que una cruz? ¿Cómo que la muerte? Si yo ya soy salvo. Y se van a que les rasquen el oído y se van a los montones de maestros que hay el día de hoy proféticamente para que los engañen, porque les gusta la mentira, porque les aman las tinieblas, porque les parece dura la palabra de Dios. Pero, ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Aquí está la bendita palabra, aquí está la verdad, va a haber un juicio. Dios es amor, Cristo Jesús es amor. Todos los seres humanos, principalmente su pueblo, hemos tenido el privilegio de que Dios mande verdaderos siervos, de que mande la verdad. En alguna ocasión escuchamos y muchos o pocos se arrepintieron y muchos no. Aquí la sentencia es para los que han tenido el amor de Dios y la oportunidad de que Dios les hable por medio de una iglesia verdadera y no quisieron. Ahora, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallinita a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Porque vimos que Cristo Jesús les habló de la puerta estrecha, les habló de la levadura, les habló que se arrepintieran, les habló y se burlaban y no quisieron. Dice, y aquí cuando dice y no quisiste, está el libre albedrío, bendito hermano y bendita hermana. Está el justo juicio de Dios. Y recordemos, el juicio va a ser personal. No va a ser en conjunto, no va a ser con mi familia, no. Va a ser
personalmente. Dice en el versículo 14, y no quisiste. Dice en el 35, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. ¿Se acuerda, bendito hermano y bendita hermana, que ayer Dios me permitía dar una enseñanza de cómo vamos a ser reconocidos el día que Cristo Jesús venga por su iglesia, ya sea que estemos durmiendo o estemos firmes? Recuerde que Dios me permitió hablar de 2 ganaderos, que sus ganados están en los mismos montes. ¿Cómo puede reconocer un ganadero sus reses y otro ganadero sus reses? Recuerda que hablamos de un fierro, de una marca. De igual manera recordemos que la marca del diablo en el ser humano es todos aquellos que son de carne, todos aquellos que no son espirituales. Y la marca de nuestro Señor Jesucristo, la señal de nuestro Señor Jesucristo es su presencia, es su espíritu, es Cristo Jesús, es el espíritu que nos vino a resucitar. Ahora bien, la bendita palabra nos enseña que si Dios se sale de nosotros, muere mi espíritu, se sale Cristo y mi casa queda abandonada, queda desierta, queda sin agua, queda sin amor, queda sin Dios. Por eso dice la bendita palabra, no contristéis al Espíritu Santo, no apaguéis el fuego. ¿Cómo lo puedo contristar a Dios? ¿Cómo puedo apagar el fuego? Siendo incrédulo al Evangelio y a la verdad de nuestro Señor Jesucristo que está en la bendita Biblia. Siendo incrédulo como los fariseos que no creyeron en Cristo. Porque de igual manera, hoy usted hace una encuesta, usted va a las iglesias que se autodicen cristianas y usted les va a preguntar que si creen en Cristo, todos le van a decir que sí. Pero creer en Cristo no es de labios, ni es ir a una congregación los domingos, ni es cargar la Biblia, ni es cantar alabanzas, ni es estar jactándome de que soy cristiano. El creer en Cristo Jesús es el venir a escuchar esta locura de la predicación, de la muerte, de la cruz, esta locura de dejarlo todo y locura a los que se pierden, pero poder de Dios para los que creen. Creer es comer de su carne y beber de su sangre. Creer es la acción de hacer y de practicar los consejos y los mandamientos, que todos los mandamientos y todos los consejos son sacrificio, son muerte, es dejar y estimar todo como basura. Y es ahí que la mayoría no lo cree. Entonces, ¿qué pasa para los que no creen y se jactan de ser de Jerusalén, de ser hijos de Dios, de ser pueblo de Dios? Bueno, pues todas las veces que Cristo Jesús envió su amor para exhortar, amonestar, redarguir, corregir, y se molestaban cada que les hablábamos de la cruz, cada que les hablábamos de una separación, cada que les profetizábamos, bueno, el precio es que Dios dejó desiertas sus casas porque Dios nos dio su bendita presencia para mantenernos firmes por medio de la credulidad y por medio de practicar sus mandamientos. Y recordemos, sus casas son sus cuerpos o sus congregaciones. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ya, les dice, va, y yo les digo que ya no me van a volver a ver, porque Cristo Jesús iba a la cruz. Y dice, hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, sabemos, bendito hermano y bendita hermana, que muchos en su momento no creyeron, pero después, estos mismos que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, no hablo en general, no hablo de todos, pero sí hablo de muchos de ellos, que después de que Cristo Jesús murió y resucitó, la iglesia que Dios dejó, muchos se convirtieron por medio de Pedro, por medio de los primeros apóstoles que Dios dejó. Ahí está en el libro de los Hechos.
En el libro de los Hechos de los Apóstoles, después de que les vino el Pentecostés y les vino el Espíritu Santo como lenguas de fuego en el aposento en que Cristo Jesús les dijo que esperaran la promesa del Padre, una vez que recibieron la presencia de Dios, inmediatamente salieron a la primera hora de la mañana a predicar a más de 4,000 judíos que estaban ahí, que eran los que habían crucificado a nuestro Señor Jesucristo, y Pedro, empezando a dar un discurso desde el Antiguo Testamento, desde Moisés hasta Cristo Jesús, llegó un momento que le dijeron que estaban llenos de mosto, que estaban borrachos, y él les dijo, es la primera hora de la mañana, no estamos borrachos, porque cada uno le escuchaba a Pedro hablar en su lengua. Ahora bien, una vez que Pedro dio un discurso, entonces dijo, y ustedes, una vez que llegó a Cristo Jesús, y ustedes mataron al autor y consumador de la fe. Ustedes mataron al Hijo de Dios. Y entonces dice la bendita palabra en el libro de los Hechos, que muchos se compugieron y que dijeron, hermano, ¿qué debemos de hacer? Y él les dijo, bautícense cada uno de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y arrepiéntanse. Y muchos de ellos, más de 3,000, se arrepintieron. Y dijeron, bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, Pablo, por ejemplo, todo el tiempo que la bendita palabra nos enseña la vida de Pablo y sus hechos y su obra, Pablo, cada que llegaba a cualquier ciudad, lo primerito que hacía era irse a meter a las sinagogas, a su familia, a los que primeramente Cristo Jesús vino. Claro que muchas lo corrían, en otros lo perseguían, lo trataban de matar y otros sí creían. Pero siempre iba primeramente a los de la circuncisión. Y los que creían podían decir esto, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Claro que esto lo dijeron los que iban a creer. Y aquí vemos también el amor tan grande de Dios para con el primer pueblo y de Cristo Jesús, que no creyeron cuando Cristo Jesús vino, aún todavía Dios les dio la oportunidad y les sigue dando la oportunidad de que cuando vayamos a ellos, toque corazones y puedan tener las riquezas, y una vez que resucitaron y una vez que recibieron el gozo y la paz, puedan decir, bendito el que viene en el nombre del Señor, y nosotros podemos recibir esos dos frutos, o bendición o maldición. No hay para más. Bueno, vamos a empezar el capítulo 14, bendito hermano y bendita hermana, dice la palabra. Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, estos le acechaban. Ahora, Cristo Jesús, como le dije, ¿por qué se iba a meter a estos lugares con los fariseos? Porque la bendita palabra dice en San Juan 1:12 que a los suyos vino primeramente y los suyos no le recibieron. Ahora bien, ¿Dios es justo? ¿Cristo Jesús es justo? ¿Por qué vino al primer pueblo? ¿Por qué ese amor de tratar como gallinita de reunir a Jerusalén? ¿Por qué? Bueno, porque desde que entró el pecado al mundo por un hombre, por el pecado entró la muerte, por cuanto todos los hombres pecamos, Dios no nos abandonó en la muerte ni en el imperio de Satanás, sino que escogió un hombre llamado Abraham, con el cual hizo un pacto de juramento y del cual sacó toda una descendencia, una genealogía, una simiente, por medio de Abraham, Isaac, Jacob, los 12 patriarcas y todo el pueblo hebreo. ¿Para qué? Para que por medio de este pueblo Dios preparase historias vivas que fueron como una sombra,
levantó profetas para profetizar el regreso de nuestro Señor Jesucristo, y por medio de este pueblo dejó una ley y dejó unos cultos con un templo y con todo terrenal para que pudiera venir lo verdadero, para que se diese lugar a la salvación. Ahora, si Dios escogió este pueblo y por siglos este pueblo fue un ejemplo de conocimiento, de profetas, de historias vivas, para dejar una plataforma a Dios, para dejar una ley escrita, para dejar todo un camino como una sombra de lo que iba a venir, Dios es justo, porque también a este pueblo le encargó primeramente el Evangelio. Gracias a Dios y a este pueblo, los gentiles, los que no éramos pueblo de Dios, tuvimos conocimiento de este bendito camino. Gracias, porque la salvación viene de los judíos. Lo dicen Romanos. Ahora, Dios es fiel. Tuvieron un trato especial el primer pueblo por haber sido un instrumento de preparar, o de que Dios preparara por medio de este pueblo las riquezas que hoy nosotros tenemos. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, primeramente vino a los suyos. Ahora, sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino y predicó y nunca salió de Jerusalén, nunca salió de Israel. Y la bendición de ir a los gentiles, Cristo Jesús nunca salió con nosotros a darnos el Evangelio, sino que Cristo Jesús dejó un pueblo para que fueran a los gentiles. Claro, por medio de su presencia, pero primeramente a su pueblo. Por eso Cristo Jesús siempre entraba a las sinagogas, siempre entraba. Y por dos razones también. La primera era para que su pueblo se salvara, como dijo: cuántas veces te quise reunir como la gallinita. Era lo principal. Era lo primero que Cristo Jesús tenía, ese sentir de su Padre. Y la segunda también, que Dios va a juzgar a su pueblo con una ley, a los que tuvimos el privilegio de tener esta ley. Así que de igual manera, cuando estemos ante el juez, cuando venga el juicio final, el Rey de Reyes y el Señor de Señores nos va a sacar una película en vivo de todas las veces que nos exhortó, nos amonestó, nos redarguyó, de todas las veces que nos mandó y nos quiso reunir como gallinita y nos burlamos y creímos más en la mentira. Así que también va a servir, porque ya tiene Cristo Jesús el juicio para mandarnos justamente a una perdición eterna. Que Él no quiere ese fruto, quiere primeramente el arrepentimiento, pero por eso Cristo Jesús trabajó. Entonces, aconteció un día de reposo. Recuerda que Dios me permitió enseñar ayer y antier que este pueblo se juntaba el día de reposo y se llenaban las sinagogas, y Cristo Jesús aprovechaba, sabiendo que se juntaban los representantes, ya sea en alguna casa de alguno de ellos o en alguna sinagoga. Entonces dice que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante. Ahora, de un gobernante no habla de Pilato, no. Hay gobernadores, porque también es una palabra que Dios utiliza para dar testimonio de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes. Porque en el Antiguo Testamento, bendito hermano y bendita hermana, como una sombra de lo que iba a venir, ¿qué hacía un sacerdote? Un sacerdote tenía el don irrevocable de Dios de gobernar con la ley de Dios a un pueblo. De igual manera hoy, también, los que hemos sido puestos por Dios y no por el hombre, tenemos delegado por Dios un poder ante las ovejitas, ante los discípulos, para que se sujeten y nosotros gobernemos con esta bendita palabra y con esta bendita ley, con la cabeza de Cristo Jesús. En Hebreos dice la bendita palabra a los discípulos: sujétense a sus pastores como quienes han de dar cuenta de ustedes, y háganlo de buena manera según cuál haya sido la conducta de sus representantes. Sujétense. Ahora, ahí está el poder delegado
de Dios, que también se nos llama gobernadores, reyes, sacerdotes, conlleva lo mismo. Porque nosotros gobernamos con esta bendita ley, somos reyes y sacerdotes que únicamente hablamos, como dice la bendita palabra, el que hable, hable conforme a la palabra de Dios. Y enseñamos y gobernamos con esta bendita palabra. Entonces, por eso aquí dice que había un gobernante que era fariseo. Y los fariseos eran sacerdotes. Dice, diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Perdón, a que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. El gobernante, el fariseo, ¿Y qué es acechar, bendito hermano y bendita hermana? Mire, quiero decirle que Satanás representa simbólicamente un animal cazador, y un animal cazador como una víbora, como un león, para poder cazar, acechan a su presa para matarla, acechan. La serpiente es una cazadora que se camuflajea muchas veces en la maleza y tiene la paciencia de poder esperar por horas para que cuando tiene a la presa al alcance la está acechando y poderla agarrar. El león también, o la leona, cuando van a cazar, se esperan en la maleza, van agachaditos y cuando piensan que ya tienen el objetivo para poderlo alcanzar, entonces se lanzan. Pero primero acechan, primero esperan. Ahora, estos son cazadores, quieren nuestras vidas. ¿Y cómo nos van a matar el día de hoy? ¿Cómo nos acechan el día de hoy? Porque de igual manera es lo mismo, sigue siendo el mismo fruto. A mí, a ese servidor, me han acechado muchas veces. ¿Y qué es acechar? Que muchas veces alguno que se dice cristiano me habla y me dice, hermano, yo lo amo, por favor entienda, lo que usted predica es legalismo, Dios lo ama, no tiene que tomar su cruz, venga si predique esto, mire, y me están acechando porque si Satanás llega y me ofrece un reposo, quitarme la cruz y engañarme diciendo que coma del árbol y que voy a ser como él, como Dios, perdón, y que voy a ser poderoso, y si yo dejo y dudo y me dejo engañar, entonces ya me mataron. Ahora, nos pueden acechar, o primeramente el acecho es espiritualmente, y una vez que no cedo, entonces van a matarme físicamente. Bueno, entonces fíjense, lo acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que a Jesús se le llama el doctor. Aquí había un hombre enfermo. Cristo Jesús vino a sanar. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que las enfermedades que la bendita palabra nos manifiesta en los evangelios eran en la carne. Y que hoy Cristo Jesús puede seguir sanando enfermedades de carne, un tumor, un cáncer, puede sanar cualquier enfermedad. Sí, pero yo le digo algo. Cristo Jesús vino a sanar enfermedades que ningún médico en el mundo puede sanar. Porque el cáncer, si es detectado a tiempo, hay doctores que pueden salvar. Hay doctores que pueden salvar de muchas enfermedades. Pero no hay ningún doctor en el planeta Tierra que pueda sanar las enfermedades de avaricia, de codicia, de odio, de venganza, de altivez, de soberbia, de amistad con el mundo. No hay doctor que pueda sanar un corazón más que uno, y a su nombre gloria, Cristo Jesús. Porque todos los seres humanos, antes
de conocer a Cristo, estábamos enfermos de lepra espiritual, de pecado. Estábamos enfermos de envidia, de odio, de avaricia, de codicia, de altivez, de soberbia. Muchos estábamos, o todos estábamos enfermos de diversas enfermedades. Y Cristo Jesús vino a sanarnos. Le recuerdo una cita bíblica. Cristo Jesús alguna ocasión estaba sentado con pecadores, y se le acercaron estos fariseos, los que le acechaban, y le dijeron: ¿por qué te sientas con pecadores? Y él dijo: los enfermos tienen necesidad de doctor, los sanos no. Como diciendo, ustedes dicen que no tienen pecado, dicen que son de Dios, ustedes no tienen necesidad de mí. Porque el que confiesa que tiene pecado, que está enfermo, por ellos he venido para sanarlos. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, aquí las enfermedades simbólicas que fueron en la carne, como este que nos está presentando, era como una sombra de lo que iba a venir. Espero que entiendan. Entonces, fíjese bien, vimos nosotros antier y hace 3 días que Dios me permitió hablar sobre el día de reposo. Que Cristo Jesús en este pacto vino a darnos un campo y una obra para ir por los enfermos, para ir todos los días para trabajar en la obra de Dios y no estar encerrados en una congregación sin hacer ninguna obra, sino ir y trabajar todos los días. Entonces, ese era el problema. Ya vimos el tema del día de reposo desde Génesis. Yo hice un resumen. Si usted va encontrando esta enseñanza, bendito hermano y bendita hermana, le sugiero que si usted tiene entendimiento y está dándole Dios revelación, empiece desde San Lucas capítulo 1 para que pueda usted entender lo que ya tenemos nosotros avanzado. Bueno, entonces, Jesús dice en el 2, Jesús, entonces, sabiendo que lo estaban acechando, conociendo sus corazones, pero esto lo hacía para los que iban a creer y para los que hoy estamos en pie, habló a los intérpretes de la ley, que se sentían o se jactaban de llamarse doctores de la ley, porque ellos decían que los ancianos y los doctores de la ley interpretaban, eran intérpretes. Mire, bendito hermano y bendita hermana, la palabra intérprete de la ley. La ley es la Biblia, la ley es la palabra de Dios. Y muchos en aquel entonces se les llamaban intérpretes porque decían o enseñaban la revelación de los misterios que cuando viene uno a leerlos no los puede entender, sino necesitamos un siervo puesto por Dios que tenga el don de interpretar por medio de la santidad del Espíritu Santo estas benditas palabras. Pero también hay falsos profetas y falsos intérpretes como aquí, porque no conocían la ley, no conocían la bendita palabra. Bueno, entonces habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, somos sacerdotes, diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Ahora, bien, sanar. Recordemos, el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, por cuanto todos los hombres están muertos y enfermos. Ahora bien, los domingos, los sábados, los lunes, ¿es lícito y es un pacto de Dios trabajar en su obra todos los días? Sí. Él viene a quitar el día de reposo, ya le dije lo que significaba esto. Ahora, más ellos callaron, porque ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, nadie puede responder a la sabiduría de Dios y de Cristo Jesús. Y él, como cayó, les contestó con una acción. Les sanó y le despidió. No les dijo sí, es lícito, sino con una acción. De igual manera, así como Cristo Jesús
enseñaba con hechos, con obra. Nosotros hoy también, los verdaderos representantes puestos con Dios, no enseñamos nada más de palabra. Si yo enseño a amar al prójimo, si yo enseño la cruz, si yo enseño que el amar, que no hay mayor amor que que dar la vida por mis amigos y mis hermanos, yo lo tengo que enseñar, no de palabra nada más, sino de obra todos los días. Y cualquier enseñanza, cualquier consejo de Dios se enseña con obra, como aquí no dijo sí, sino tomándole le sanó. Le sanó. Y ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, como les decía Cristo, hipócritas, que cuando ustedes tienen un buey que cae en el hoyo, no van y lo sacan el día de reposo, cuánto más vale una vida humana, cuánto más vale la bendición de Dios. Y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, les dijo, ¿quién de ustedes, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Ahora, todo tiene revelación, todo tiene enseñanza. ¿Qué representa caer y qué representa un pozo? Mira, hermano, hay pozos que tienen agua y hay pozos secos. Los pozos secos representan al diablo. Por ejemplo, Jeremías, José el soñador, fueron lanzados a pozos secos que tenían cieno, profundos y oscuros. El pozo representa las profundidades del diablo. El pozo representa tinieblas, representa el mundo, representa lo de abajo. Ahora bien, si yo tengo un consiervo, que sería un buey, o un asno, que es un hermano en Cristo Jesús, y cayere porque tropezó, porque se distrajo, no recaeré, no recaería. Yo ya le he tocado mucho eso. Hay pecado que es perdonado y pecado que no es perdonado. El pecado que no es perdonado es el que practica el pecado, es el que Dios lo perdonó 1, 2, 3 y volvió a ser un pecado. David, siendo un rey, tuvo un pecado muy grave a los ojos de Dios, pero se arrepintió por medio de Dios y por medio de un profeta llamado Natán y jamás volvió a caer o a recaer en el mismo pecado. Ahora, aquí, ¿quién de nosotros, teniendo un hermano en Cristo Jesús que tropezó y cayó en un pozo, quién de nosotros no vamos a sanarlo? O sea, no nada más es como hoy los domingos, porque hoy los domingos ¿a qué se reúnen? Nada más escuchar la palabra, eso es una blasfemia, eso es una mentira, hermano. La palabra es para que se nos dé el mandamiento, y el mandamiento es ir a llevar el evangelio, ir a trabajar, ir a hacer luz, ir a sanar enfermos, ir a predicar, ir a evangelizar, ir a que se arrepientan, a los montes, a los cerros, a los que no. Ahora, aquí, hoy, las iglesias han caído en la mentira del diablo. Que hay muchos hermanos, hay muchos que están en el pozo, que están caídos, y ellos no mueven ni un dedo y siguen predicando. Venga los domingos, hermano, y venga los domingos a que lo trasquile, a que lo engañe. No, este pacto es de trabajar todos los días, hermano. Este pacto, como le he dicho, es de los 365 días del año, porque hay muchos que están en el pozo, hay muchos enfermos, hay muchos muertos. Por eso Cristo Jesús dijo, a la verdad, la mies es mucha, rueguen por obreros, porque los obreros son pocos y la mies es mucha. Bueno, dice en el 6, y no le podían replicar a estas cosas. Y aquí, como ya le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, 2 reyes, 2 señores. Estamos en guerra, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados. ¿Y cuál es nuestra lucha? Bíblicamente la sabiduría del diablo representa una espada
y la sabiduría de Dios representa tu espada. Quiero decirle que los verdaderos espadachines que Dios les ha dado una forma y que nos ha puesto como ministros, cuando sacamos la sabiduría de Dios, cuando sacamos esta bendita palabra, no tienen argumentos para poder discutir o pelear contra la espada de Cristo Jesús. Y no pueden replicar nada, porque con la sabiduría de Dios, aunque muchas veces en sus mentes murmuren y en sus corazones o vayan a engañar, al que está exhortando y amonestando y redarguyendo y corrigiendo, no le pueden replicar, porque es con la bendita palabra. Y si le replican torciendo las escrituras. Bueno, dice, observando Cristo Jesús cómo escogían los primeros asientos a la mesa, porque estaba en casa de un fariseo, habían ido a comer, recuerde, cómo escogían los primeros asientos en la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles. Ahora, él veía cómo los fariseos, cómo los doctores de la ley, escogían los primeros lugares, los mejores lugares de la mesa, para ser vistos. Ahora, todo tiene revelación aquí, bendito hermano y bendita hermana, y le voy a profundizar. Mire, hoy también los falsos representantes, los impíos, los que no tienen un fruto de Dios, porque ahorita vamos a hablar de los dos frutos, altivez y humillación. Los que tenemos a Dios, buscamos poner a la ovejita sentada en primer lugar y nosotros ceñirnos el babero o la manta, vestirnos de sirvientes con un lebrillo e inclinarnos a lavar sus pies y darle el primer lugar al que va empezando, al que va siendo llamado, al enfermo, al que necesita una atención. Le digo, por ejemplo, ¿verdad? A un enfermo se le lleva de comer, se le atiende, se le cura, y muchos buscan esos lugares, pero los que estamos sanos, Dios nos ha sanado para atender, para servir, para humillarnos. Ahora bien, yo llego con un enfermo que está hecho popó, simbólicamente, que necesito curarle su herida, que tiene pus, que no se puede levantar, y le da pena y me dice, no, por favor, le digo, no, soy un sirviente, yo estuve como tú, yo estuve enfermo, a mí Cristo Jesús me amó y me sanó, ahora estoy para sanar, y no para buscar los primeros lugares, no para que me sirvan, no para jactarme, no para que me aplaudan, no para engrandecerme. Recuerde que el veneno que trajo Satanás desde un principio es: si ustedes comen de mi árbol, si ustedes me hacen caso, van a ser como Dios. Y Dios es poderoso, a Dios se le sirve, Dios está en un trono. Y recordemos, Satanás quiso buscar ese lugar, quiso ser como Dios, codició el trono de Dios, quiso buscar los primeros lugares para tener poder y fama y gloria de los ángeles ahí en el cielo. Así de igual manera aquí, muchos buscan que les aplaudan, que les digan rabí, rabí, que cuando llegan a una sinagoga o llegan a una casa, les digan, quítense porque el pastor llegó, el apóstol llegó, usted venga, siéntese acá en la cabecera, y que le tengan un platillo especial y que toda la gente lo trate como un Dios. Ese es un veneno del diablo. Buscar los primeros lugares, buscar reconocimientos, buscar fama, buscar poder. Y hay muchísimos representantes que han engañado a los discípulos y los idolatran como la luz del mundo, y como muchos otros que idolatran a sus pastores y a sus representantes. Así los fariseos buscaban los primeros lugares, buscaban que les dijeran rabí, rabí, buscaban que los atendieran. Ahora, aquí ya tenían esa enfermedad, ¿no? Porque nosotros, ya le dije, ¿quién está en primer lugar? ¿A quién le voy a lavar los pies?
¿A quién le voy a dar mi vida? Al enfermo, al que va empezando. Ahora bien, y les refiero un ejemplo, con amor. Dice en el 8, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Ahora, cuando fueses convidado por alguno a las bodas. El Evangelio y la invitación que vino a hacer Dios por medio de Jesucristo fue para ir a las bodas del Cordero. Y antes de que yo fuera cristiano, a mí me invitó Cristo Jesús, me invitó Dios por medio del Evangelio para convidarme a la mesa, para convidarme a este alimento y para convidarme a las bodas y llegar a ser la esposa de Cristo Jesús. Así que aquí lo dice literalmente, cuando llegue alguien a tu vida con el Evangelio, con la salvación, y Dios te convide a su mesa, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y yo quiero decirle que la cabeza, que el rey, que no hay otro nombre a los hombres, dado a los hombres bajo el cielo, por el cual podamos ser salvos. El autor y consumador de la fe. Así, bendito hermano y bendita hermana, cuando yo llego a alguna sinagoga, que veo al apóstol, al pastor que se deja adorar, si tengo oportunidad le digo, usted no es nada. Al que se le debe adorar es al Rey, porque Él es el autor y consumador, y no hay otro nombre dado a los hombres al que podamos adorar. Usted debe ser un sirviente, usted se debe de humillar, usted es polvo, usted por misericordia es salvo, usted tiene, por la misericordia de Dios, una forma para servir y para presentarnos como mayordomos, para presentarnos como sirvientes, no como salvadores, ni como doctores de la ley, ni que nos alaben, ni que nos aplaudan. Ahora, ese es un veneno de Satanás. Dice en el 9, y viniendo el que te convidó a ti y a él, y te diga, da lugar a este, entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Porque el que pone los representantes es Dios. Y Cristo Jesús es el que da los dones. Así que bendito hermano y bendita hermana, por sus frutos los conoceréis. Muchos que buscan los primeros lugares, muchos que se jactan de ser apóstoles, Dios los ha quitado y ya puesto a los verdaderos que han tomado la cruz como representantes. Claro que nos humillamos. Así que no es que yo diga soy apóstol o soy profeta puesto por los hombres, como dijo Pablo en el libro de Gálatas, en la epístola de Gálatas capítulo 1. Apóstol de Dios y por Dios, no por hombres, ni puesto por hombres, sino puesto por Dios. Y ahí está. ¿Cuántos en aquel entonces, cuando Pablo estaba, se jactaban de ser grandes apóstoles? Ahí está en Corintios. Corintios, ¿cuál es la enseñanza por medio de Dios y por medio de Pablo? Dice, y estos grandes apóstoles que llegaron a ustedes disfrazados de ángeles de luz, estos grandes apóstoles los vienen a engañar. Ahora bien, ¿qué pasa con estos? Que Jesús y Cristo los quitan y los dejan en sinagogas del diablo, engañando a los que quieren escuchar tinieblas, pero los que somos puestos por Dios y por Cristo Jesús, ¿cómo nos distingue? Dándonos sabiduría, dándonos el privilegio de hablar con denuedo y sobre todo, llevando un fruto de vida a los humildes y a los que creen. Bueno, dice, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. ¿Por qué? Y aquí vamos a ver, los que buscamos los últimos lugares y no los primeros, son a los que Dios exalta y lo voy a profundizar. Dice aquí en el versículo 10,
Mas cuando fueses convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, que es Cristo Jesús, te diga: amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Este versículo 10, bendito hermano y bendita hermana, tiene muchísima profundidad para el consejo que Dios nos va a dar por medio de este siervo. Pero yo voy a necesitar por lo menos unos 10 minutos o quizás un poquito más para poderlo profundizar y poderlo concordar con muchos otros versículos bíblicos. Y ya no me va a dar tiempo porque ya la hora se me fue. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con este versículo 10 y con la enseñanza número 77. Así que bendito hermano y bendita hermana, yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.